bendiciones. Mi nombre es Robert Pérez y esto es Conversando entre Jóvenes. Y hoy tenemos un espacio muy especial con una persona muy especial que amamos bastante y es nuestra amada pastora Judith Girón. Mamá. Que el espacio es el conversando entre jóvenes, no es que yo sea, tú sabes, muy joven. Gracias, un placer de verdad estar aquí con ustedes y vamos allá. Y de una vez, mamá, vamos al grano. Y la primera pregunta es la siguiente. Ah, porque se trata de preguntas, muy Sí, bien. ¿puede o puede no? ¿Hasta dónde llega la autoridad de un pastor hacia su miembro? Ok, bueno, primero yo tengo que entender lo que es autoridad. Y en el transcurso de los años yo he aprendido que autoridad es amor y es guía. Entonces, ¿qué yo creo que ha pasado mucho en estos tiempos? El malentender lo que es una verdadera autoridad. Porque si la autoridad está para guiar, para ayudar, para corresponder, entonces la autoridad no daña. Ahora bien, también eso tiene un límite. La autoridad de un pastor, el nombre lo dice, el pastor es una persona de parte del Señor para guiar a alguien, alimentarle espiritualmente, mostrarle el camino de la verdad y hacer que esta persona encuentre su camino en el Señor. Todo lo que está fuera de ahí, entonces está fuera de orden también. Entonces, ¿cómo yo sé, verdad, cuando yo estoy creando? Porque hay dos lados. Hay un lado que es que los miembros creamos una dependencia emocional de los pastores. Algunos se aprovechan, otros no. Y también hay otro tema que algunos pastores sienten como que la vida de sus miembros le pertenece. Entonces, ¿cuándo yo debo poner un límite, tanto como pastor y como miembro? Yo, en realidad, esto es un asunto, un tema humano. Como es un tema humano, tenemos que entender que un pastor tampoco está exento de tener situaciones humanas con relación a rechazo, identidad baja, alta, y a veces todo eso se mezcla dentro del ministerio. ¿Cómo yo sé que la relación se está saliendo de control? Tanto yo como pastor como miembro, y es usurpar lugares. Por ejemplo, yo no puedo pretender que un pastor tome el lugar de mi esposo. No puedo pretender que un pastor tome el lugar de mi mamá. Y en este tiempo estamos viendo, no estoy hablando de irrespeto, pero en el caso mío, que encuentro personas que me dicen, pastora, tengo que hacer esto, y me han sugerido violar la autoridad de un padre, y yo no, porque yo no soy su papá ni su mamá, por encima de mí están sus padres y por encima de sus padres está Dios. Entonces tenemos que buscar el equilibrio sano, los límites son saludables. Si como persona fui maltratada, destruida, tuve falta de un padre, de una madre, pues claro que yo lo voy a encontrar en esa persona que está conmigo y eso es bueno. Ahora, cuando yo no encuentro mi camino y tengo que vivir con muletillas, con una persona, entonces se está desvirtuando la relación. Las relaciones sanas son las que me ayudan a crecer, no las que me ayudan siempre a andar con cuatro patas. Wow. Entonces es un tema de cuidarme, en no crear esa dependencia y también conocer cuáles serían las funciones, ¿verdad? De un pastor o padre espiritual, que también es algo que se usa mucho. Entonces, a raíz de esa respuesta también me surge otra pregunta y es ¿cómo yo puedo identificar un pastor bíblico? Por la Biblia, Dios bíblico, ¿verdad? Bueno, pero un pastor no se llama por su función, por su título, sino por el carácter, la madurez que pueda presentar al mostrar la palabra. Un pastor bíblico lo encontramos en el libro de Timoteo, cuando Pablo le aconseja a Timoteo que el obispo sea irreprensible, monógamo, o sea, marido de una sola mujer, no chismoso, no dado al vino, no pendenciero, hospedador, dado a la palabra, está dando una referencia. El apóstol Pedro lo pone un poquito le pone más sazón al asunto y dice, no por obligación, sino voluntariamente, no a la fuerza, oye qué lindo, no a la fuerza, sino para hacer crecer a otros. Entonces, un verdadero pastor es el que cuida sus ovejas, no para comerle la carne, tomar
su lana y beber su leche, sino ¿por qué? Porque ama a la oveja. Dice la palabra, el buen pastor su vida da por las ovejas, y sabemos que se está refiriendo a Cristo, pero Cristo es el pastor de los pastores. Quiere decir que un pastor también tiene la misión de dar su vida por las ovejas, como lo hizo David. David dijo, yo soy pastor de ovejas y tu siervo ha peleado con oso, con león, ha hecho lo que sea por cuidar una oveja. Entonces un pastor hace lo que sea por cuidar a una de sus ovejas. Ovejas, no cabras. Bueno, ahí ya hay que saber cuál es la diferencia entre oveja y cabra. Estamos viviendo en un tiempo, mamá, donde hay muchas exigencias, por así decirlo, de honra. Y esto se ve más en el tema de los padres espirituales, los apóstoles, los pastores, que son las personas como de más autoridad, por decirlo de alguna forma, en la iglesia. Entonces, ¿cómo saber, verdad, eso, que no estoy excediendo, que no le estoy faltando el respeto a esa autoridad, pero que tampoco hay un desbalance? Pero me gustaría saber, eso que usted dice, ¿cuál es la diferencia entonces entre una cabra o una oveja? Bueno, en el reino animal, cuando buscamos a una cabra, es la que va saltando y brincando de lado en lado, no tiene estabilidad, no reconoce, de hecho, dice la palabra, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea, la oveja conoce a su pastor porque se mantiene en el entorno del pastor, pero la cabra no tiene pastor. ¿Por qué no tienen pastor? Son unas de monte, no tienen estabilidad, no reconocen a alguien que está permanente en esa persona. Entonces, eso es en el mundo, vamos a llevarlo al mundo bíblico, personas inestables. Inestable es que, y es importante esto de la estabilidad, esto no es un insulto para personas que se viven cambiando. Estamos diciendo que todo en la vida requiere estabilidad. O sea, hay personas que no reconocen lo que usted está diciendo, no reconocen ninguna autoridad. No. Y hay gente que no le gusta establecerse en ningún lugar específicamente por eso, porque si estoy aquí, no estoy aquí, o sea, no tengo como esa responsabilidad. Mamá, y usted que ha trabajado con algunas generaciones, no tantas generaciones, ¿verdad? Pero con algunas generaciones. Sí, porque yo me veo joven y no es que tiene filtro esto, es que, ¿verdad? No, usted se ve muy joven. ¿Qué usted cree que está apagando espiritualmente a los jóvenes de este tiempo? Que lo está apagando. Sí. Creo exactamente eso que te dije, la inestabilidad, la falta de conocimiento del propósito, la baja estima, la rapidez. Estamos viviendo en un tiempo microondas donde no se espera, donde no se madura, donde no se reserva. Y la rapidez, la mente no termina de adaptar una idea cuando se le está dando otra y ya la gente no sabe lo que es, ni para dónde va, ni qué quiere. Entonces, cuando tú tienes una generación que no sabe lo que quiere, cualquier cosa que le dan está bien para ella. Uy. Dice una frase que el que no sabe para dónde va, Ya llegó. Ya llegó. Entonces, yo creo que lo que está afectando mucho a esta generación, y no solo estoy hablando de generación por jóvenes, estoy hablando de todo lo que estamos viviendo en este tiempo, es que hay demasiado ruido y ante tanto ruido ya la gente dejó de escuchar a Dios. Wow. Entonces, si usted pudiera corregir, le dan la oportunidad de corregir algún error que usted ve que cometen esos jóvenes o que cometemos los jóvenes constantemente, de alguna idea errónea que los jóvenes han escuchado y que practican constantemente, ¿cuál sería eso? No arruinar tu propósito por un instante, por Wow. Por algo momentáneo. no dejar la eternidad por algo que va a pasar. No dejar, a veces encuentro muy común que no toman en cuenta las consecuencias. Esta generación no reconoce las consecuencias de las cosas. Y al no reconocer las consecuencias de las cosas y reconocerse merecedores de la misericordia, que así es, entonces están cada día siendo su propia montaña. Entonces la montaña no está al lado, la montaña son ellos mismos y están autosaboteando el propósito de Dios para con sus vidas. Esa sería una de las cosas que yo corregiría. Si pudiera, le diría a un joven, no eches a perder tu eternidad por un momento, por un yo quiero, por un eso no es nada. Algo que yo he dicho en otras ocasiones es que lo que Dios tiene para nosotros mañana es mejor que lo que Satanás nos está ofreciendo hoy. Y mamá, ya entrando un poquito a un tema un poco más personal,
Nosotros vemos con frecuencia a los predicadores predicar, los pastores pastorear, los profetas profetizar, y nosotros nos olvidamos de que tienen un lado humano. Entonces, mi pregunta sería, ¿cuál ha sido la parte más difícil de su pastorado? Ay, yo creo que tengo dos menciones en este día y una de las cosas que se me ha hecho, bueno, que puedo decir que ha sido bien difícil para mí es asimilar la traición. La traición duele, por más que tú quieras, no es un asunto de falta de madurez, va a seguir doliendo. Ahora lo que en la madurez he podido encontrar es la sanidad rápida. Antes me costaba más tiempo, porque siempre va a doler la traición. Y otra cosa que yo creo que me ha sido bien difícil es ver cómo una persona a veces se está destruyendo y yo esperar que el consejo que estoy dando llegue y que sea restaurada. En pocas palabras, se me hace difícil, pero toca. Bueno, oramos por las personas, las aconsejamos, las ayudamos, pero no puedo decidir por ellas. Y a veces quisiera decirle, pero tú me estás mirando. Y tengo que respirar hondo y tratar de guiar a una persona para que encuentre su camino, porque si yo te digo hoy lo que tienes que hacer, mañana tú vas a hacer lo que tú querías hacer. Entonces, lo mejor es poder guiarte a lo que tú tienes que hacer, como dijo el Señor al pueblo. Aquí hay dos caminos, es aquí el camino del bien, es aquí el camino del mal. Escojan el bien para que vivan. Pero tenía el pueblo que tomar una decisión porque Dios sabe que el día que tú le digas a una persona, ese es el camino, la persona va a ver qué hay en el otro camino, si fue una obligación. Pero si fue una decisión, habrás tomado la decisión correcta y permanecerás en la decisión correcta. Entonces, esas son las dos cosas más difíciles. Uno, la traición, que no duela, y dos, no decidir por la persona viendo y esperar creyendo que Dios va a hacer el milagro en esa persona. Siempre creer que Dios va a hacer el milagro. ¿No ha sentido usted en algún momento? Bueno, me imagino que sí, pero ¿cuántas veces, con qué frecuencia o qué tan fuerte ha sido sentir en momentos querer rendirse, querer abandonar todo, soltarlo todo? Es increíble, y voy a hablar con lo más sincero que tengo en mi corazón. Me ha pasado pocas veces, pero no hace tanto. Bueno, porque es que es difícil como que la baja de la gente está bien hoy, mañana está mal, y tú tienes que estar siempre bien. Sí. Tú tienes que. Sí. Pero en este caso no es como un tengo que, es buscar la forma de internamente estar sana para no tener que, sino estar, no por deber, sino porque estoy. Entonces, dentro de ese punto, yo no me he visto tan afectada con lo que es soltar la toalla, porque creo que para tomar primero la toalla me costó mucho, asimilar el llamado a mí me costó mucho. Se le puede decir que salí corriendo como ustedes le quieran decir, pero me costó asimilar el llamado. De hecho, en los primeros años de pastorear, se me hacía muy difícil que las personas me llamaran pastor. Me gustaba escuchar mi nombre. De hecho, al sol de hoy, la gente no tiene que decirme pastora, dígame, Judy, Yanira, Yuti, Mami, como sea. Pero ya yo sé quién soy. Antes yo no sabía quién era. Y una de las cosas que me golpeaba es saber que Dios me estaba llamando, pero asimilar ese llamado con los sueños míos. Todavía no estaban alineados. Yo tenía un sueño y Dios tenía sus sueños para mí. Mis sueños todavía no estaban alineados con los de Dios. Ahora, cuando se alineó el sueño de Dios con el mío, o cuando yo alineé mi sueño con el de Dios, entonces acepté el llamado, y yo creo que eso ha hecho la diferencia, que cuando acepté el llamado del pastorado, fue como el matrimonio, hasta que la muerte nos separe. Y en el caso de Dios fue hasta que la vida eterna me haga vivir, no en el pastorado, sino ahora bajo el gobierno, como siempre, del pastor de los pastores. Pero creo que en dos ocasiones, no te puedo decir, quiero dejarlo todo, no me ha llegado ese momento, pero tal vez en dos ocasiones pudiera haber dicho que sería... No dejarlo todo, pero aunque sea dejar la mitad. O dejar a otra gente, ni siquiera sí, pastorado, sí. Me ha pasado, me ha llegado el deseo de no pastorear ciertas personas. Okay. Sí, me ha dado. Mamá, tengo ya una pregunta de estas que son muy curiosas en la iglesia. Es, por ejemplo,
que yo de hecho me la he preguntado mucho. ¿Por qué a las personas cuando se convierten no se le bautiza inmediatamente? Bíblicamente, tengo que contestarte, encontramos dos relatos. En el libro de los Hechos habla de aquel famoso encuentro de el etíope y Felipe, ¿verdad? También encontramos en la cárcel cuando aquel hombre se convierte y toda su casa también inmediatamente son bautizados. En ambos casos, y de hecho en todo el libro de los Hechos, cuando nosotros buscamos, incluyendo Juan el Bautista, Jesús, bautizaban aparentemente inmediatamente, porque no habla de un lapso de tiempo. Dice que la palabra que si creyere, de hecho a los discípulos fueron enviados a predicar y le dice y bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, bíblicamente no me está dando un tiempo para no bautizar a la persona. Se supone que si la persona creyó y se arrepintió, debe ser bautizada. Ahora vamos al otro punto. En la Biblia habla de un arrepentimiento verdadero y genuino. No siempre está sucediendo eso, hijo. Entonces, en las iglesias, por decirlo así, para poder asegurar que la persona entiende lo que es el bautismo y entiende el paso que está dando, se le da alguna educación con relación a lo que está haciendo y que entienda lo que es un verdadero arrepentimiento para que pueda ir a las aguas. Entonces, bíblicamente no hay un tiempo, no hay una exigencia de que una persona tenga que durar un año. No, la exigencia es un verdadero arrepentimiento. Si creyeres, serás salvo y puedes ser bautizado. Entonces, lo que hay que asegurar es que la persona tiene conocimiento y entendimiento y que hay un verdadero arrepentimiento, no una mera emoción que va a pasar después de que se bautice. Entonces, yo creo que vale la pena estar en el término correcto, el término bíblico, que yo no puedo impedirle a una persona, no puede cohibírsele a una persona que desee ser bautizada en las aguas, pero también hacerle entender a la persona realmente el paso hermoso que está dando. Entonces, dado ese punto, no es un periodo de tiempo, sino una seguridad de que la gente entienda lo que está haciendo. Me gusta hacer una respuesta muy sincera, porque lo que normalmente hacemos es que los pensamientos, ¿verdad?, que tenemos algunos líderes, lo hacemos como doctrina. O sea, lo hacemos como que es así, tiene que ser así porque yo lo digo así, pero tiene mucho sentido que una persona se convierte, ¿verdad? No sé dónde tú vienes, no sé lo que tú haces, y por alguna razón se le da un tiempo. No es que es una ley bíblica, no, pero lo hacemos así. Creo también que cada quien tiene sus leyes. Claro, aparte de que, por ejemplo, si nos tocara tener a una persona y sé que recibió al Señor, que lo confesó con su boca, no voy a tener tiempo de conocerlo, de doctrinarlo y quiere bautizarse a las aguas. Porque perfecto, yo no sé qué va a pasar con esa vida y se lo vamos a volver a ver. Entonces lo marcamos. Yo creo en marcar a las personas para Cristo, porque el diablo anda marcando a mucha gente. Ya para ir cerrando, hay muchos jóvenes que nos están escuchando, que ellos tienen un llamado de parte de Dios, pero sienten miedo, sienten temor, no saben qué hacer, se creen insuficientes también a veces para el llamado. ¿Qué consejo usted le daría? Bueno, yo creo que lo primero que tendríamos que saber es si le está corriendo al llamado o le está corriendo a la imagen actual del llamado. Porque hay gente que no le está corriendo al llamado en sí, sino a lo que está viendo que las personas que tienen ese llamado están haciendo. Entonces es un asunto que mentalmente hablando y psicológicamente hablando afecta a la gente. La gente no se está resistiendo al llamado de Dios, se está resistiendo a la imagen del llamado que una gente le mostró a esa persona. Entonces lo primero es yo asegurarme, porque una vez que Dios me llamó, asegurarme que el llamado que estoy recibiendo es el llamado de Dios. Por tanto, yo no tengo que verme en el espejo de alguien, sino en el espejo de la palabra. Y el mayor ejemplo que tenemos es la persona de Cristo. El llamado me hace ver a Cristo. Y cuando yo veo a Cristo en el llamado y me veo en él, entonces yo voy a decirle que sí. El problema es ese, hijo. Si veo el pastorado, las personas asimilan crisis, escasez, privacidad cero, nula. Entonces la gente dice, yo no quiero eso. Tal vez un pastor que defalcó, gente que habla de más. La gente tiene que entender que detrás del título de pastor
decías, el pastor bíblico es el que da fruto. Si no da fruto en su carácter y en su manejo, en su forma de tratar a la gente, también es una persona que necesita ser pastoreada. Y de hecho hay gente que está pastoreando a gente, pero que necesita también ser pastoreado porque está aprendiendo con gente. Y nosotros, mientras hay doctores que aprenden con gente, y no son expertos desde el principio, tienen un gran renombre, pero posiblemente mataron un par de gente. Antes de. Y hay pastores que han matado un par de gente. Quizá yo he matado un par de gente. No sé. Alguien ahí que yo le he afectado. Usted me lo dice, pero yo he orado y yo digo, Señor, si mi madurez, si en mi forma de pensar fuera de la Biblia y guiada por dogmas humanos, afecté, dañé a alguien, Señor, perdóname y déjame reivindicar eso. Entonces, el llamado a esa gente que me está oyendo ahí, el llamado lo da Dios, Dios capacita, pero tú tienes que capacitarte. Y yo le recomiendo a cada persona llamada de Dios, vea a Cristo, véase en el espejo de la palabra, véase en lo que Dios y acepte lo que Dios le está dando, no como resignación, sino que exactamente para eso usted fue diseñado y creado y traído a la tierra, y hasta que usted no logre asumir ese llamado, usted no se va a sentir completo, no se va a sentir pleno. Entonces no corra a lo de Dios porque alguien se comportó mal. Acepta lo que Dios está diciéndote, porque te aseguro que te va a ir bien. Y no estoy hablando de irme bien en lo humano, en lo económico. Tal vez yo no tengo todos los millones que soñé cuando estaba estudiando mi carrera. Tal vez yo no tengo aquellas cosas materiales, pero hay cosas con las que yo no había soñado que las tengo hoy. Tengo estabilidad, tengo gente que me ama, tengo también gente que me odia, pero tengo gente. Pero tengo. Mamá, muchas gracias. Gracias por, ¿verdad?, ser parte de este tiempo hermoso. Y yo quiero que usted se haga de cuenta, ahora hagamos un ejercicio, que usted se haga de cuenta que usted le está hablando a todos los jóvenes del mundo, a todos los jóvenes del mundo, y que usted le diga algo a todos los jóvenes del mundo. A todos esos jóvenes del mundo que me están escuchando, les escribo a vosotros, dice el apóstol Juan, les escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y habéis vencido al maligno. Sin la juventud no hubiesen Goliat derribado, no hubiese almacenamiento en medio de crisis, no hubiesen territorios conquistados. Sin la juventud no hubiesen gente que retaran a Nabucodonosor. Aleluya. Yo estoy diciéndole que ustedes son la generación, los mata gigantes, la generación de Samuel, los que traen la presencia de Dios al altar. Yo estoy hablando de que usted, joven, si te has caído, te ha faltado la fe, no has entendido lo que Dios quiere contigo, te has contradecido, de hecho, has procrastinado tanto, pero te estoy diciendo, te escribo a ti, joven, que eres fuerte. Avanza, si te caíste, deja que Dios te levante, no por tus fuerzas, sino por las fuerzas del Señor. Y aprovecha tu juventud en Dios, porque como dice el Eclesiastés, la juventud es vanidad, ella va a pasar. Y aunque usted le meta filtro a esa foto, la juventud se va. Aproveche su juventud, que es fuerza, y tráigale al Señor su mejor ofrenda, tu mejor ofrenda, que es tu vida para Él. Dios te bendiga y de verdad gracias por invitarme a este tiempo. A ustedes, muchísimas gracias, felices, gracias por acompañarnos en este tiempo. Si usted entiende que esta conversación ha sido de bendición para su vida, compártala con alguien más, suscríbase y active la campanita. Dios le bendiga y nos vemos en una próxima.